Adéntrate con nosotros en el oscuro mundo de los asesinos en serie más enigmáticos y escurridizos de la historia. Estos asesinos han dejado un legado de terror y preguntas sin respuesta, desafiando a investigadores y curiosos por igual a descubrir la verdad detrás de sus actos macabros. Vamos a conocerlos, pero antes no olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguna de estas curiosidades. Así que comencemos. Número 1. El 16 de noviembre de 1971, Carmen Colon, de tan solo 10 años de edad, desapareció en Rochester, Nueva York. 2 días después, su cuerpo fue encontrado en Charleville, a 12 millas de donde había sido vista por última vez. El caso se sumó a una larga lista de crímenes sin resolver. Sin embargo, no fue sino hasta casi 2 años después, el 2 de abril de 1973, cuando otra niña llamada Wanda Waldwick desapareció y fue encontrada muerta al día siguiente en un área de descanso en la ruta estatal 104 en Webster, Nueva York. Dicho lugar estaba a solo 7 millas de Rochester. Ese mismo año, el 26 de noviembre, Michelle Minza, de 11 años de edad, desapareció y fue encontrada 2 días más tarde en Macedon, Nueva York, a solo 15 millas de Rochester. Fue entonces cuando la policía pudo relacionar estos 3 crímenes gracias a un extraño patrón alfabético. Descubrieron que las 3 víctimas tenían nombres y apellidos que iniciaban con la misma letra, y sus cuerpos habían sido encontrados en ciudades que compartían la misma inicial. Es decir, Carmen Colon fue encontrada en Churchville, Wanda Waldwick en Webster, y Michael Minza en Macedon. Las 3 habían desaparecido en áreas similares y habían sido violadas y estranguladas de la misma forma. No podía ser coincidencia, así que la investigación siguió su curso y se interrogó a un gran número de personas para tratar de dar con el asesino. El principal sospechoso se suicidó solo 6 semanas después del último asesinato, y el tío de Carmen Colon, la primera víctima, quien también se encontraba entre los principales sospechosos, se suicidó en 1991. Algo curioso es cómo a finales de los años 70 en California se registraron una serie de asesinatos similares, aunque esta vez las víctimas eran prostitutas. Incluso una de ellas llevaba el nombre de Carmen Colon, el mismo nombre de la primera víctima en Nueva York, aunque en este caso el responsable sí fue capturado. Nunca se le pudo vincular con los asesinatos ocurridos en Rochester, por lo que el caso aún sigue siendo todo un misterio. Número 2. Otro caso intrigante es el del fantasma de la autopista. Desde abril de 1971 hasta septiembre de 1972, una serie de crímenes sembraron el terror entre las familias afroamericanas de Washington, D.C. 6 niñas de entre 11 y 18 años fueron secuestradas, violadas y asesinadas en este periodo de tiempo. La primera víctima fue Carol Spinks, de 13 años, quien en la noche del 25 de abril de 1971 fue enviada por una de sus hermanas mayores para comprar provisiones en un 7-Eleven ubicado a media milla de su casa, justo al lado de la frontera de Maryland. En su camino de regreso a casa, Carol fue secuestrada y días después, su cuerpo fue encontrado en un terreno baldío cerca de la autopista. La segunda víctima fue Darlene Johnson, de 16 años, quien fue secuestrada mientras iba caminando a su trabajo de verano en un centro recreativo. Esto ocurrió más de un mes después del asesinato de Carol Spinks, y el cuerpo de Darlene fue encontrado a solo 15 pies de donde se encontró el cuerpo de Spinks. El 27 de julio de 1971, Brenda Crockett, de 10 años, no regresó a casa después de ir a la tienda por su madre. 3 horas más tarde, el teléfono de su casa sonó y su hermana de 7 años contestó. Brenda estaba al otro lado llorando, diciendo que un hombre blanco la había llevado en un taxi a casa y que creía estar en Virginia. De repente, cortó la llamada abruptamente. Poco después, el teléfono sonó de nuevo y esta vez lo contestó el novio de su madre. Brenda repitió lo mismo, diciendo que estaba sola en la casa de un hombre blanco. Antes de que pudieran darle instrucciones, la llamada se cortó con pasos de fondo. Horas más tarde, un conductor descubrió el cuerpo de Brenda tirado junto a la Ruta 50. La niña había sido violada y estrangulada con una bufanda que todavía estaba atada a su cuello. Con el tiempo, otras 3 víctimas se sumaron al caso, incluida Brenda Woodward, quien fue encontrada cerca de una rampa de acceso con signos de estrangulamiento y apuñalamiento. En uno de los bolsillos de su abrigo había una nota que decía: "Esto es equivalente a mi insensibilidad hacia la gente, especialmente hacia las mujeres. Confesaré los demás cuando me atrapen, si es que..." Atentamente, el fantasma de la autopista. Después de septiembre de 1972, los crímenes cesaron y la policía nunca pudo descubrir la identidad del asesino. Así como apareció, el fantasma de la autopista desapareció dejando el caso sin resolver. Número 3. Ahora cambiando el tema, ¿quién no ha oído hablar del infame Jack el Destripador? Este misterioso asesino del siglo XIX aterrorizó las calles de Londres en 1888, dejando un legado de brutalidad y misterio. Sus víctimas, en su mayoría prostitutas, inicialmente no llamaron mucha atención hasta que comenzaron a aparecer cartas supuestamente escritas por el asesino, quien se autodenominaba Jack el Destripador desde el infierno.
La prensa se obsesionó con el caso, difundiendo las noticias y especulaciones. A pesar de los numerosos sospechosos interrogados, el verdadero Jack el Destripador nunca fue identificado. Hasta hoy, los investigadores siguen buscando la clave que revele su identidad, generando teorías, libros y películas que mantienen vivo el misterio. Número 4. ¿Y qué decir del asesino del Zodiaco, que aterrorizó California a finales de los años 60 y principios de los años 70? Su modus operandi variaba considerablemente de un asesinato a otro. Aunque mayormente apuntaba a parejas jóvenes, el Zodiaco se autodenominó a sí mismo a través de una serie de cartas crípticas que enviaba a los periódicos locales. Estas cartas estaban llenas de símbolos y marcas extrañas, detallando meticulosamente sus crímenes y su mente retorcida. El perfil psicológico del asesino indicaba que era un hombre atormentado con un complejo de superioridad, desesperado por atención a cualquier costo. El Zodiaco fue descrito como un hombre blanco, alto y fornido, que usualmente llevaba una especie de capucha al cometer sus crímenes. Él solía confesar cada uno de sus crímenes con cuidadosas descripciones, aunque también se cree que se adjudicó crímenes que no cometió, pero que captaron grandes titulares en la prensa. Aunque el Zodiaco reclamó 37 asesinatos, los investigadores coinciden en que solo 7 de ellos pueden ser confirmados. Tras estos crímenes, el Zodiaco desapareció de los medios. No fue sino hasta 1974 cuando envió su última carta a la prensa, elogiando la película El Exorcista e incluyendo un símbolo inusual que hasta hoy permanece sin explicación para los investigadores. Al igual que en otros casos, el Zodiaco simplemente se esfumó y nunca se supo más de él. Algunos investigadores creen que se suicidó después de esta última carta, mientras que otros aseguran que el Zodiaco sigue vivo y retirado, llevando una vida normal después de lo que considera haber sido el crimen perfecto. Sea cual sea el caso, el Zodiaco es una de las historias más complejas y misteriosas de asesinos en serie que existen. Al igual que con Jack el Destripador, las investigaciones aún continúan. ¿Crees que algún día estos asesinos serán identificados? Deja tus opiniones en los comentarios, quiero saber qué piensas. Si les gustó el video, no olviden dejar un like, suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras aventuras. Nos vemos en el próximo video.